licenciada en diseño de artesanías. Me gusta quitarme el apellido y solamente decir que soy diseñadora. Ese es el nivel más alto. Y mexa por mexicana. Un sunset padrísimo para cotorrear auto. Gracias a ustedes y felicidades por este proyecto. Dale. Dale. Chance de hablar. Llegaba a una casa, llegaba a un restaurante, llegaba a cualquier lugar. También muchas gracias por la invitación. Diego, sí te he invitado, Y apreciar como esa armonía me gustaba. La universidad no se les dio. No. Para mí enseñar es un servicio. Una cosa muy bonita, muy emotiva. Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía que dialogan con el objetivo de definir nuestro campo laboral y hacia dónde nos dirigimos. y para esta nueva temporada, ahora sí, contamos con invitados especiales. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arzatenia. Está conmigo Diego y el día de hoy tenemos Diego. Perdón. Ya se me había olvidado que ya te tengo que decir Diego. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, un maestro que creo que para los dos ha sido alguien ejemplar en nuestra vida profesional, mi padrino y jefe de Diego, el maestro Alonso Moreno. Bienvenido. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por invitarme. Y no, pues gracias por venir, gracias por traernos cafecito, porque también se reciben regalos y estamos muy contentos de que estés por fin aquí. Un fichaje ya esperado. Mencionado. Ya lo teníamos Aclamado por el público. Y vamos a hablar justamente de la experiencia que ha tenido Alonso Moreno como diseñador industrial y también de muebles, específicamente tapizados. en tapicería. Y pues cuéntanos primero quién es Alonso Moreno. Híjoles. Bueno, pues Alonso Moreno es diseñador industrial, egresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente soy director y fundador de una empresa de la retapicería. Nos dedicamos a la fabricación de muebles sobre diseño. También estamos en el ramo de la reutilización, de la restauración y del retapizado de muebles. Nos enfocamos pues directamente a clientes como hotelería, restaurantes, despachos de diseño y algunos otros. Tenemos aquí actualmente un taller, tenemos un showroom en Ciudad de México igual. Y pues la intención es llevar el mensaje de la reutilización de los materiales pues a gran parte de la República, ¿no? Esa es la intención. Soy actualmente docente de la Universidad de Guadalajara, de Cutonalá, de la licenciatura de Diseño y Artesanías, ex maestro de ustedes, ¿no? Sí. Padrino de Romy. Y nada, pues me da mucho gusto estar aquí, sobre todo porque a pesar de que ya ahora somos colegas, ¿no? Y somos compañeros de trabajo aparte, ¿no? Los tres. Me da mucho gusto pues que me inviten aquí y platicar un ratito, porque creo que aquí se cierra un círculo muy importante, pues, que no se da en todas las ocasiones. Siempre como que ver primero a tu alumno y que luego sea tu compañero no es muy común, y eso me da mucho gusto. Y me da mucho gusto más este proyecto porque creo que todos deberíamos de tener esa responsabilidad como diseñadores, el tener, aparte de nuestras labores profesionales cotidianas, un tiempo para hacerle difusión al diseño, ¿no? Eso es algo bien importante y ustedes lo están logrando y creo que es un punto muy importante de este proyecto. Muchas Gracias. Pues sí, comunicar, ¿no? Comunicar pues lo que sabemos y lo que no me has comunicado a mí por lo menos, o transmitido, pues se ve muy valioso. Yo creo que igual a Romy. Sí. Y pues queríamos pues empezar esta charla pues un poquito de cómo entras a la licenciatura, si tú ya sabías que a fuerzas querías estudiar diseño industrial y cómo fue más o menos tu desempeño académico. Ya. ¿Cómo te desenvuelves en la universidad? No, en un principio no tenía idea de estudiar diseño industrial. La verdad es que sí tengo que confesar que iba directo a arquitectura y hice la primera ocasión para arquitectura y no salí, me faltaron creo que 2 puntos, una cosa así. Y entonces en ese inter, entre un examen y el otro,
un amigo mío que ya estaba en diseño industrial me invitó a una exposición que se hace pues a finales de semestre, ¿no? Algo parecido a lo que hacemos acá con Feriada. Y me gustó mucho los proyectos que vi, o sea, vi un gran nivel y vi que era algo que me interesaba. Entonces me metí con ese puntaje que había obtenido y me quedé ahí y me encantó y pues de ahí en adelante no he parado, ¿no? Pues, de tener este gusto por el diseño de producto. ¿Entras a la licenciatura en qué año? Yo soy generación, si no me equivoco, soy 2000-2004. Ok. ¿Ibas con la maestra Larisa o ella iba más? Larisa era más chiquita. Larisa es más chica de edad, ajá, pero ella iba más arriba que yo. Y Y desde que tú entraste a diseño, que fue tu primer acercamiento a la licenciatura, tenías este interés por el mueble. Sabemos que en diseño industrial se ve un poquito de todo, sí, ¿no? Pero ¿dónde nació como tu inclinación hacia el mueble? Sí, híjoles, es muy curioso que todos mis compañeros me conocían porque Alonso Muebles, ¿no? Pero eso nace, sí, efectivamente, ¿no? O sea, en cada semestre tienes un proyecto distinto y llegas a hacer desde un escáner hasta cualquier objeto, ¿no? Y bueno, resulta que me inclino más hacia los muebles en algún proyecto que por ahí nos dejaron. Recuerdo que era un carro Servivar, y en ese proyecto resulta ser el primer lugar el proyecto que realicé en ese momento. No recuerdo bien qué semestre era, me parece que por ahí de cuarto. Y entonces Raúl Flores, que todavía no era mi maestro en ese entonces, lo vio, le gustó mucho y platicó conmigo y como que se empezó a acercar, me empezó a invitar a algunas pláticas, me empezó a platicar de sus proyectos personales y como que ahí ya estábamos ya como muy en convivencia, ¿no? Entonces a partir de ahí ya después me toca con él y justo hacemos mueble. Entonces yo sigo con ese mismo ramo y él me empieza a invitar a expos por su cuenta que realizaba él justo en Expo Mueble para diseñadores profesionales, en donde invitaba a personalidades importantes, ¿no? O sea, invitaba por ahí a los hermanos Lara, a Laura Noriega, a Ramiro de ahí de otra escuela, a Cubo 3, bueno, a varias personalidades que en ese momento eran los que se desenvolvían y todavía lo hacen en el campo profesional de diseño. Entonces me acuerdo que me decía, Alonso, nada más no le vayas a decir a nadie que todavía eres alumno, ¿no? Porque se supone que es para profesionales. Entonces yo me sentía pues como en las grandes ligas, ¿no? O sea, yo estaba muy chico y estaba como con todos ellos y yo los veía pues como un enanito, ¿no? Y ahí me empecé a meter mucho en el mueble, ¿no? Entonces a partir de ahí me llevé mucho con Raúl, desde un principio me invitó a su proyecto, donde daba algunos cursos, siempre estuvo como al tanto, él sabía perfectamente dónde trabajaba, le platicaba, me daba consejos. Entonces creo que desde ahí empecé con el tema del mueble y de ahí no me salí y justo siendo alumno empecé a trabajar en el tema de los muebles y entonces ya nunca lo dejé y creo que hasta la fecha y es algo que me apasiona mucho. Los muebles. Sí. Era aparte, tenías un cierto acercamiento por tu papá, ¿no? Entonces, sí. No hacía él justamente muebles, pero estaba como en estos temas de manufactura y desarrollo. Sí, también, obviamente también lo viví por ese lado. No por el lado del diseño, pero mi papá se dedicaba justamente a comercializar mobiliario de oficina, que en algún momento, gracias a él y algunos de sus contactos, me pude ahí posicionar en una de las empresas, de las pocas empresas que trabajé, porque realmente en mi carrera hay nada de empresas. Siempre desde alumno mi objetivo fue emprender, exactamente, y convertirme en algún momento en empresario y aún así, pues obviamente tienes que adquirir un poco de experiencia y fue en una de las empresas con las que mi papá trabajó, que era mobiliario de oficina, ¿no? Lo recuerdo.
Me acuerdo mucho no sé si te acuerdas, pero a mí una vez me platicó Don Beto Ajá. que le pediste hacer un mueble en la universidad y que se acuerda muy bien de que fue muy complicado. Sí. Yo también me acuerdo y pobre Don Beto. Me acuerdo ¿Quién que... es Don Beto? Don Beto es un amigo del papá de Alonso que se desenvuelve también ahí y además de pronto nos ayuda con temas de producción. Sí. Él fabrica mobiliario de oficina y ahora es nuestro proveedor de todo lo que es herrería, ¿no? Entonces, Pero en ese entonces le hacía los caprichos universitarios Ajá. al pequeño Hacia mí. Alonso. Sí, digo pobre Don Beto porque me acuerdo que yo, pues como todos, ¿no? Estás en la universidad, no conoces mucho el tema de la fabricación o de la factibilidad y solo te enfocas en el concepto. Entonces, pues yo hice una esfera así completamente orgánica, tapizada, sin saber cómo hacerla, solamente hice un render, se veía padre, ¿no? El render ahí. Pero cuando se la doy al amigo de mi papá, pues sí se me quedó viendo así como que, pues sí, ¿cómo la hago, no? Pues yo obviamente pues, no sabía, ¿no? Entonces, me acuerdo que sí me dijo, mi papá me dijo, oye, me platicó Don Beto que le sacaste canas verdes, ¿no? Que se tuvo que poner él personalmente, cuando él ya es una persona que tiene ahí quien trabaje, personalmente se tuvo que poner a cortar, a plantillar, a coser y a tapizar para que más o menos quedara, ¿no? Y sí me acuerdo que me entregó ahí un prototipo bien, o sea, creo que me fue bien, gracias, Don Beto. Oye, entonces, siempre fue tu acercamiento al mueble, toda la licenciatura. No toda la licenciatura, pero yo creo que a partir de la mitad, o sea, por ahí de cuarto, yo ya estaba muy enfocado en eso, ¿no? ¿Estabas en equipamiento público o en bienes de consumo? En bienes de consumo, sí. Y ya a partir de cuarto yo ya me enfoqué directamente al tema de los muebles. Anteriormente pues sí hice varios proyectos, pero yo creo que también me enfoqué porque creo, una persona tomo una decisión y no la suelto, soy una persona muy perseverante, al menos me considero, y creo que en ese momento tomé la decisión de enfocarme a algo, experimentarme al 100% en el área del mueble y no soltarlo para en algún momento llegar a ser un experto, ¿no? En esa área. Entonces, sí veía a muchos compañeros que pasaban por joyería, que pasaban por Moda. Moda, inclusive diseño automotriz, un compañero y ex socio también que en algún momento tuvimos un proyecto en común. Ahora se dedica a los toboganes, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Y me llama mucho la atención. Sin embargo, pues yo dije, no, yo me voy a ir por este lado, ¿no? Y no lo solté y ahí me quedé. ¿Y esa esfera que nos platicas podría estar en tu portafolio de decir de tus proyectos más complicados? No. Yo creo que sí estaba difícil, pero creo que sí después hice un proyecto mucho más complicado, ya más grande. Se pudo resolver de una manera mejor, pero aún así le faltó. Pero sí estuvo súper complicado. O sea, tenía unos procesos, yo creo que tenía como 5 procesos diferentes el mismo proyecto, ¿no? Entonces, sí, tengo unos más complicados todavía. Y además ese tema del mobiliario, pues es algo que también es propio de esa misma época, ¿no? O sea, como que estaba muy fuerte. No sé si... No estoy seguro si Laura Noriega empieza como también ya había terminado y empieza a sonar. Laura pero Noriega por ejemplo, es muchas generaciones más arriba de contigo, ¿no? Sí, Laura Noriega es más grande, mucho más grande que yo. Laura Noriega empieza a sonar después. Cuando yo era estudiante no sonaba porque creo que coincide en que Laura estaba fuera de México. uh-huh. Entonces yo la empiezo a encontrar ya cuando yo era egresado en las exposiciones justo de mueble, ¿no? Ya compartíamos ahí en las mismas exposiciones, pero ya había regresado de Milán. Ahí de 2000, 2002, yo me acuerdo que conocí a Rahue por ti, Uh-huh. porque me decías que ibas a conferencias y por esas fechas ya Rahue ya andaba sonando Sí, ya. fuerte. Y no sé si Emiliano Godoy, aunque no estaba tanto en el mobiliario, estaba dentro de del ecodiseño y esta parte. Sí. A mí me llama mucho la atención también, empezando el podcast que me dijiste, me platicaste ahí en el
trabajo, que en la universidad te dejaron hacer un producto para el 2030. Sí. Y me quedé muy pensando mucho en eso de que pues si tú hubieras hecho algo muy tradicional o muy artesanal, pues no hubieras aprobado, pues. Sí, ese fue un proyecto muy complicado porque si es complicado diseñar para el presente, imagínense para el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera qué materiales pudieras utilizar como de aquí a 10 años, ¿no? O sea, es algo ahí un poquito complicado. Sin embargo, bueno, también fuera de eso, pues todos creo que trabajamos mucho como la forma, ¿no? Y la forma era unas formas muy futuristas en ese momento, como muy aerodinámicas, por así decirlo. Y sí, fue un proyecto divertido, ¿no? Que sí te ponía como un reto, porque prácticamente era cómo tú podías imaginar el futuro mediante un producto, ¿no? Entonces, todas las versiones de cada uno de los alumnos eran muy interesantes porque era como percibir el futuro en cada una de las propuestas. Y si te dijeran ahorita, diseña Alonso, diseña ese mismo proyecto, o sea, hoy, ¿qué día es hoy? Septiembre 2022, diseña ese mismo, ¿qué era? ¿Un lavabo? Era un lavabo, Un sí. lavabo para el 2030, ¿harías Sí. lo mismo que hiciste en ese entonces? No, yo creo que lo que hice en ese momento tenía tal vez unas formas muy, muy complicadas, pero yo creo que, me imagino que les ha de pasar a ustedes, ¿no? Yo creo que uno mismo se cuestiona o se da cuenta todo lo que ha aprendido y toda la experiencia que ha obtenido durante el paso de los años. Y te aseguro, Romy o Diego, que si tú te pones a pensar el proyecto que entregaste en tercero, ¿no? O Romy en tercero, y lo analizas y dices, ahorita voy a hacer este mismo proyecto, te aseguro que le sacarías un jugo increíble y dirías, es que ¿por qué no hice esto, no? Pero es algo que tú no veías en ese momento y ahora sí lo ves porque justamente ya tienes una madurez profesional, una experiencia en cuanto a materiales, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que... Sí pasa. Luego, ¿sabes qué creo que también pasa? Que te dejas ir con lo que hacen tus compañeros mucho. Por el miedo a no atreverte a hacer algo diferente, de que no te vaya a salir y ser como la burla, pues. Claro. O sea, pues todos como borreguitos, ¿no? Bueno, eso a mí me pasaba de que, ay, no, pues todos proyectos se parecen. Sí. Entonces, y justo con eso estábamos hablando hace rato, ¿no? En el trabajo de que es que hubieran elegido un cojín acá bien retador, que dijeras de que no manches, es que qué atrevido este diseñador, o sea, se aventó a hacer algo completamente fuera de lo que pues van todos, pues, porque creo que sí caemos en esa como fanatismo o ver todos acá, es que están haciendo herrería de colores. Por ejemplo, tú mismo lo acabas de decir. El otro día, ahorita estamos renovando la imagen de la empresa, entonces nos enviaron la propuesta gráfica del logotipo nuevo y nos enviaron las propuestas, entonces yo las mandé a las chicas de ventas y bueno, pues todos dieron su opinión y le dije a Diego, ¿cuál te gusta? Yo no quise dar la mía, porque luego si yo doy la mía, casi es como, bueno, pues entonces esa se va a quedar, ¿no? Entonces yo me quedo hasta el último y les digo, a ver, ¿cuál les gusta? Entonces ya viendo cuál les gusta a ellos, yo tenía la mía, ya la había elegido, pues. Entonces, Ya sabía cuál iba a ser el nuevo logo de la retapicería. entonces Diego me dice, no, pues esta. Y le dije, ¿de veras, Diego? O sea, entiendo que las asesoras, perdón, ven de una manera las cosas, pero pues tú y yo somos diseñadores, ¿no? Entonces yo pensé que le iba a gustar la misma. Y ya después le dije, ¿no te gusta esta? Bueno, sí, pero es que como a las chicas les gustó esa, pues no quería ser el único. Sí, me fui de boca con mi comentario. Bien borrego. Ajá, entonces sí, creo que sí pasa, sí. O sea, también a mí me ha pasado. Vas ahí junto con los demás y de repente te dejas ir, ¿no? Pero yo creo que es algo bien importante que tenemos que
Promover, ¿no? Sí, híjoles, yo creo que como diseñadores lo primero que tenemos que hacer es ser diferentes en todo, en la manera en la que vistes, en la manera en la que ves las cosas, en la manera en la que piensas. Porque, o sea, yo he tenido ahí de repente una discrepancia grande, a lo mejor con Joana, que es la encargada de Ciudad de México. Le mandamos un fuerte abrazo a Giovanna. Un saludo, ojalá que estuviera aquí. Ah, sí. Hay que traerla pronto. Sí, pero Con sus allá en Ciudad de México sí, está las empresas más grandes, hay unos, digamos, pues protocolos y formas de trabajo mucho más rigurosas que aquí. Y entonces, cuando hicimos el portafolio, o ahora que vamos a ir a una presentación la semana que viene allá a Ciudad de México con una empresa, Joana me decía, no, es que tiene que ser así porque aquí se presenta de esta forma y tiene que decir esto y el formato debe ser así. Y entonces yo le decía, no, pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, si nosotros creo que como diseñadores no estamos sujetos a que nos digan cómo debe ser, pues, o sea, si tú estás cumpliendo con la información y con la formalidad, tú puedes hacerlo como tú quieras, ¿no? Pero ella se clavaba mucho en eso, pues a lo mejor porque está acostumbrada al ritmo y al trabajo de allá. Porque me decía, no, es que ella también es diseñadora y ha trabajado en varios despachos de diseño allá y conoce bien todo eso. Pero yo le decía, ¿pero por qué tiene que ser así? Pues, ¿no? O sea, y es difícil eso, pero yo siempre he pensado que no debemos ser como todos muy cuadrados y respetar tanto toda esa situación. Mientras cumplas con lo que se necesita, yo creo que es libre completamente de transformar algo en una opción distinta para que justamente propongas, ¿no? Correcto. Y pues con el riesgo del error, pues, de caerte y pues ahora sí que volver a levantarte, ¿no? Y así ha sido un poquito de tu experiencia también. Sí. Varias veces me he caído y a punto de no levantarme. Poético. Sí, pues es que eso que dices de ser diferente y así, estaba yo escuchando el otro día el podcast de Jorge Diego de Desanaholic, donde decía, no todos los diseñadores tienen que estar tatuados, vestirse de negros y tener sneakers padres, ¿no? O sea, que eso no era como el perfil del diseñador, ¿no? O sea, que sí era como que era alguien en algún punto, un diseñador se vistió así y íbamos todos como borregos, ¿no? Claro. A hacerlo, y creo que es algo de lo que tú y Diego ya nos comentaron. Entonces volvamos un poquito a que tú empiezas a meterte en este mundo del mueble gracias a que Raúl te empieza a invitar a los congresos de diseño y todo. Y sé que antes de la retapicería existían otras 2 empresas. ¿Nos puedes contar? Sí, varias. ¿En qué punto empezaste a emprender? ¿Cómo se llamaba tu primer emprendimiento? Pues así era Mambo Muebles, ¿no? Era el concepto de Mambo Muebles. El anterior, sí. Antes de la retapicería existía una empresa que se llamaba Mambo Muebles. Pero antes había otra, ¿no? Antes había varios proyectos que fueron proyectos más de estudios de diseño. Primeramente como alumno, en donde tratábamos justamente lo mismo, ¿no? Nos enfocábamos al tema de los muebles, pero sobre diseño. Y todo eso empezó porque justamente en la universidad, que me conocían algunos compañeros como que hacía muebles, y aparte era de los pocos que renderizaba en ese entonces. En ese entonces a mí no me tocó tanto. A mí me tocó inclusive en la carrera estar cuando todavía las laptops no era tan común traerlas, ¿no? Entonces era difícil y yo veía los proyectos, cuando estaba en tercero, veía los proyectos de octavo y de séptimo y decía, ay, qué increíbles están, o sea, ver los renders y las presentaciones. Y entonces a nosotros tampoco nos daban una materia de renderizado. Entonces yo me metí a algunos cursos, aprendí a renderizar y era de los pocos de mi generación que los hacía. Entonces unos compañeros de mi salón encontraron una vacante de diseñador para una empresa en donde pedían diseños de muebles para la expo, una colección. Entonces fueron ellos a la entrevista, les pidieron diseños nuevos y como no sabían renderizar,
fueron conmigo y me platicaron y me dijeron, oye, ¿crees que nos puedas ayudar? Yo les dije, sí, claro. Entonces yo hice los renders, ¿no? A todo dar, unos renders padrísimos y el mueble y que se partía y creo que hice un modular y no sé qué. Y ya se los di. Pues total que los fueron y los presentaron y se quedaron como tres piezas, ¿no? De las que había mandado. Entonces el director de la empresa les dijo, pues órale, ahora hay que hacerlas. Entonces fue cuando se quedaron así, que pues ahora qué hacemos, ¿no? Porque pues les hicieron los renders, pero no sabían ni teníamos la menor idea de cómo hacer un mueble. Y el director lo único que dijo, a partir de ahorita, ustedes pueden trabajar aquí como externos, se les va a pagar por mueble, pero tienen que entregar plantillas, información de producción y el mueble, o sea, el prototipo terminado, ¿no? Tienen la empresa para ustedes, ahí hay escritorios, ahí hay herramientas, máquinas y todo. Era una empresa de alrededor de 150 empleados. Y pues estos cuates se quedaron pues sin herramientas, no sabían cómo hacer un mueble. Entonces me hablaron y empezamos a ir a la empresa a ver cómo hacían los muebles para poder entregar los prototipos. Pero realmente no teníamos ni la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, cuando llegamos a la empresa, pues todos se nos quedan viendo como bichos raros, ¿no? O sea, imagínate unos estudiantes ahí, pues husmeando ahí en producción, viendo cómo hacían el moldeado, el armado, etcétera. Y aparte con cierto recelo, ¿no? Sí, pues ese es el sentimiento que sienten los estudiantes de artesanías cuando se acercan con un artesano. Así es. O pues, los diseñadores cuando se acercan con cualquiera que hace. Hasta cuando vas a imprimir, ¿no? Sí. Bueno, diferente, pero así sienten como desplazados, como que los vas a desplazar. Exacto, como que ya llegó y quiere ganarse mi puesto, ¿no? Fue muy difícil. Al principio éramos 4, yo era el invitado, pues porque pues, ellos habían tenido el primer contacto. O sea, ellos tenían el contrato, Ajá. Pero tú los ayudabas y se iban a dividir el pago. Sí, exacto. Yo les ayudé a hacer el diseño y después fui y me acoplé a hacer la fabricación, ¿no? Entonces fue muy curioso esa etapa porque fuimos los 4 y en medida que entramos, pues que todos se nos quedaban viendo muy feo ahí. Pues unos no aguantaron, entonces se fueron saliendo poco a poco. Y al final nos quedamos nada más un compañero y yo, o sea, ya nada más éramos 2. Y duramos 3 meses para hacer un primer prototipo, que era solamente un Lopsit, en donde sí tenía las plantillas y todo, y estaba muy mal hecho. O sea, tenía arrugas por todos lados, estaba mal tapizado, pues muy mal. Y recuerdo que nos pagaban por diseño 10,000 pesos. Entonces, imagínense, en 3 meses ganamos 10,000 pesos, ¿no? Entre 2. Entre 2, ajá. Entonces, pues realmente, o sea, era más como el aprendizaje, ¿no? Yo le dije a este cuate, ¿sabes qué? Pues ya aprendimos, yo creo que sí podemos aventarnos un mueble pues yo creo que hasta vamos tirándole al mes, ¿no? Y ya pues nos ganamos 5 cada quien. Pues el segundo intento lo logramos en un mes y medio más o menos, ¿no? Y este cuate ya andaba como con... ¿Desertando? Sí, él ya quería casarse y todo ese rollo, entonces él desertó. Y me quedé yo solo. Entonces me quedé yo solo e invito a otras 2 personas y formamos el primer estudio que se llamaba Estudio 3. Y entonces empezamos, los enseño yo y tratamos de acercarnos a otras empresas a justamente como ofrecer el mismo servicio de desarrollarles todo el mobiliario para sus expos y tratamos de tener más clientes, ¿no? Ahí agarramos un ritmo un poquito más rápido y ahí más o menos nos empezó a ir bien. Ese fue el primer despacho que tuvimos. Estudio, ¿no? 3. Ajá, Estudio 3. Igual hubo mucha rotación, después salen unos, entran otros, ahí entra Joana, se viene con nosotros. Luego esta empresa me contrata como jefe de diseño, ya tenía de practicante, o sea, yo de practicante duré ahí alrededor de 3 años sin ganar casi nada, o sea, prácticamente para mi transporte nada más. Pero gracias a eso aprendí y pues el director vio en mí como esa constancia, esa perseverancia y me pidió que armara un equipo de diseño para poder realizar todas
las actividades de la expo, ¿no? Y ahí pasa algo muy curioso porque los que estaban en la expo, en el departamento de diseño, pues eran personas que tenían mucho tiempo. Y el director en ese momento me habló y me dijo, Alonso, necesito que formes un equipo de diseño. Y me dijo, y lo primero que te voy a pedir es que no te tientes el corazón. Si no necesitas a alguien del departamento actual, lo puedes eliminar. Y ahí fue mi primer aprendizaje como empresario, ¿no? Donde tienes que aprender a elegir a las personas por sus capacidades y por sus habilidades y dejar a un lado la parte emocional, ¿no? Entonces fue algo difícil porque yo, siendo un estudiante de 22 años, tuve que quitar a personas de 50 años que tenían tal vez 10 años ahí, ¿no? Entonces formé un equipo más joven con un nuevo método de trabajo en donde hacíamos equipo un tapicero y un diseñador, un tapicero y un diseñador. Entonces el tapicero aportaba su experiencia y el diseñador la parte estética, ergonómica y todo el tema determinado. Funcional. Y funcionales también, ajá. Lo llevamos a cabo. Lo que pasó fue lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Y que por eso, desafortunadamente, todavía no es una parte tan importante para los empresarios del diseño. La desesperación del tiempo, ¿no? El proceso, yo le dije, el proceso va a llevar un tiempo, no es magia, no tenemos una varita, pero si lo logramos, en vez de que vayas y compres una revista y con eso escojas tus diseños, tú vas a ser dueño de tus propios diseños y vas a poder ir a la expo con cosas que nadie tiene, que es algo que no pasa ahorita y no pasaba antes. Ahorita toda la expo mueble, salvo el Salón del Diseño, de México Diseña, perdón, se parece muchísimo, es casi igual. Todos traen una tendencia y todos se copian con diferentes formas, diferentes calidades, diferentes precios. Sin embargo, todo es lo mismo. Entonces era la intención, ¿no? que esta empresa fuera diferente. Pasaron 3 semanas y está súper desesperado porque no había salido todavía todos los prototipos, ¿no? Entonces me habla a mí personalmente, me pone mi renuncia en el escritorio y... Pero porque no entregaste nada, pues. Porque teníamos 3 semanas sin todavía terminar un prototipo. Sin embargo, se había hecho ahora sí, en vez de una lección sobre revistas, que era lo que se hacía, así tal cual, ponemos revistas en la mesa y elegimos este. Lo que hicimos en ese momento fue bocetar y poner todos los bocetos sobre la mesa y elegir los bocetos. O sea, eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, pues sin más, yo firmé la renuncia, la dejé ahí, me salí y me fui. Y digamos que como que ese sentimiento que yo tuve en ese momento, en vez de formarse un coraje hacia una empresa o hacia una persona, lo enfoqué directamente a yo hacer mi propia empresa. Y de ahí nace Mambo Muebles, ¿no? O sea, yo dije, creo que aquí no voy a poder llegar a una empresa con un empresario a decirle cómo se lleva a cabo el proceso de diseño porque no va a querer, ¿no? No están acostumbrados al proceso, al tiempo, lo quieren todo muy rápido y quieren copias rápidas. Entonces decidí pues fundar la primera empresa que tuvo un lapso de 6 años y que sí logramos, creo, ahí fue mi mayor aprendizaje, logramos distribuir mobiliario para toda la República, ¿no? Para Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, para todos lados, ¿no? Y logramos entrar a empresas bastante grandes. Sí. A ver si nos compartes esa foto de la revista con tu socio, que salen ahí, Mambo Muebles. Sí. Ah, sí, claro. Ahí hay varias publicaciones en revistas o en el periódico salimos también en algún momento. Sí, yo empecé a ubicar, o sea, cuando yo te empecé a conocer sabía que tenías Mambo. Sí. Y luego después me tocó como esta transición de que ya no. Ajá. Y luego yo otra vez la retapicería. Sí, así es. Y después de eso nace la retapicería. Sí, después de Mambo Muebles nace la retapicería. Mambo Muebles, y quiero comentarlo porque eso es algo que no me da pena, al contrario, creo que fue algo que me enseñó demasiado y a partir de eso, Alonso Moreno se interesó por una parte que tal vez
la mayoría de los diseñadores dejamos a un lado. Y a partir de que Mambo Muebles no existe, yo me interesé por otro tipo de pues podría decirse, de áreas, como el área administrativa, el área financiera, el área costeable, porque creo que eso fue lo que falló en Mambo Muebles, ¿no? Entonces, ahora estoy muy interesado y muy enfocado en el tema empresarial. Me gustaría mucho, por ejemplo, seguir mi formación académica en este ramo de la parte financiera, más allá de seguir con el tema del desarrollo de productos, ¿no? O sea, no es que no me guste, pero creo que esa parte está de alguna manera ya dominada, y la otra parte creo que es la que hace y en fusión hacen que una empresa salga adelante, ¿no? Entonces, estaba platicando de Mambo Muebles. Mambo Muebles de repente empezó a no funcionar porque como trabajamos con empresas muy grandes, pues nos pedían créditos a un plazo bastante largo, ¿no? Entonces la liquidez nos empezó a fallar muchísimo hasta llegar un momento en el que no podíamos con los gastos. Entonces tuve definitivamente que dejar la empresa y deshacerme de ella, ¿no? Entonces empiezo de nuevo, me doy un break como de un año y empiezo de nuevo con este proyecto que fue algo muy casual, la verdad fue algo muy chistoso, ¿no? O sea, la gente como ya me conocía, llegaba y me decía, Alonso, ¿me puedes hacer un mueble? Y yo, ya no hago muebles, ¿no? Bueno, déjame ver. Entonces hablaba con mis contactos y yo le decía, oye, que si puedes hacer un mueble. No, pues que sí. Y tenía ex empleados que en su cochera tenían todo, su herramienta. Entonces hacían los fines de semana ahí que llegaba un conocido y llegó a ser tanto el trabajo que de repente este ex empleado tuvo que renunciar a su trabajo para ya dedicarse al 100% a la retapicería, pero en su cochera, ¿no? Entonces, de repente ya no fue suficiente una cochera. Entonces, como se corre la voz en ese medio y todos somos muy chismosos en los muebles, pues ya me habla otro ex empleado, oye Alonso, que otra vez estás fabricando, no, pues que sí, oye, pues yo te hago. Entonces ya teníamos 3 cocheras, ¿no? Entonces ya después fue tanto que dije, ya es momento de formalizar esto. Entonces ya obviamente se lleva toda una bodega, se lleva todo ya como a una contratación de personal, y ya en vez de que sea todo enviado o maquilado, pues ya ahorita ya tenemos ahí el taller. Y así es como nace la retapicería. Qué interesante, ¿no? O sea, que en las cocheras, ¿no? Y ahora Sí. ya, digo, no conozco la retapicería, requiero un tour para conocer Sí, la retapicería. claro. ¿Ya la conoces en el takeover? Ay, no sirve esto. Ya la conocemos todos. Ajá. ¿Y quién era ese primero? ¿El Richard? No, el primero se llama Osvaldo. Porque yo incluso llegué a ir contigo al Cerro de la Reina con el César. Sí. Y el Juan, que también está panzoncillo así de que... Sí. Oh, sí, ahorita se hace Alonso. Era una travesía al principio porque tenía que darme un tour en todas las respectivos talleres. ¿Andas por toda la ciudad? Sí, revisando. Entonces, de repente, pues era tanto que se volvió un problema la calidad, por ejemplo, ¿no? Porque era la mano de obra de uno, la mano de obra de otro, y sí se veían las diferencias. Entonces ya fue cuando vimos que existía un volumen continuo, estable, ya fue cuando dije, ya es momento de formalizar todo esto. Sin embargo, fue muy lento todo, porque con la experiencia que obtuve, a partir de ahí he tomado decisiones mucho más pensantes, podría decirse. Creo que cuando tenía Mambo actuaba de una manera más rápida, más impulsiva, por así decirlo. Y ahora sí analizo 2 o 3 veces en base a números, ¿no? Que es algo que siempre se tiene que hacer. Aprendí a leer estados de resultados, balances generales, y todo eso, como les comento ahí, por ejemplo, a Joana, a Daniela, las decisiones se hacen en base a números, ¿no? Y los números son cuadrados. Si se puede, los números te lo van a decir. Si no se puede, los números también te lo van a decir. Entonces, ese fue el problema que yo vi en Mambo, que las decisiones las tomaba porque yo creía que estaba bien, pero no hacía un análisis
en cuanto pues sí, a los números. Entonces, eso ahora es lo que ha hecho que estemos más estables y que las decisiones que se toman se hagan cuando se puede. Y entonces, ¿en qué año nace la retapicería ya de que ya tenías fábrica, ya tenías un volumen de producción más constante? Ajá. Pues yo creo que ya como, digamos, de manera formal, podríamos decir que hace aproximadamente 2 años y medio, más o menos. O sea, la tapicería tiene 5 años, o sea, como la mitad, más o menos. ¿Y la de la sucursal de Ciudad de México? México tiene 2 años, sí. Tiene relativamente poco. Tiene poco, pero igual empezó también con una maquila y después de la maquila se ha empezado a formalizar poco a poco. ¿Y cuál ha sido el proyecto más grande que han tenido y que más les ha costado trabajo? Fíjate que hay varios, pero yo creo que eso es algo que también a mí siempre me ha gustado, o sea, como que me gusta sentirme estresado. Para mí, y yo siempre se los digo ahí a quienes trabajan conmigo, para mí no es necesario tener una nave industrial gigante, ni tampoco es necesario tener 200 empleados. Yo creo que si tenemos el equipo perfecto, con la gente que está comprometida con el proyecto, podemos hacer cualquier cantidad de muebles en cualquier lugar, ¿no? Entonces, somos relativamente pocos, somos alrededor de 18 personas entre Guadalajara y Ciudad de México, y hemos hecho proyectos muy grandes. Hay veces que llevo a clientes a la bodega y se sorprenden porque la dimensión no es a lo mejor la más grande, pero estamos muy bien organizados y hemos hecho, por ejemplo, hace poco hicimos el Holiday Inn de Ciudad de México, de AIFA, y hicimos alrededor de 200 sillones, 50 sofacamas, no recuerdo cuántas cabeceras, creo que fueron como 100, no recuerdo pues, pero bastantes, ¿no? Y no es necesario, pues, o sea, simplemente es la organización, el orden y que la gente esté comprometida. Eso es lo más importante, que la gente que esté contigo, que crea en el proyecto, que crea en ti y que esté al 100%, ¿no? Yo siempre les digo que somos muy afortunados de tener trabajo y queremos más proyectos de esos, ¿no? Ahora acabamos de entregar también un proyecto bastante grande a Ciudad Judicial. Entregamos alrededor de 500 sillas, como 200 archiveros, 100 escritorios. Y cuando digo estas cantidades, la gente piensa que tal vez pues tenemos una nave industrial y la realidad es que no. O sea, simplemente creo que es muy importante que estemos todos como grupo en el mismo canal o en la misma sintonía. ¿Y si ha llegado algún proyecto en el cual digan, o sea, sí, perdón? Yo creo que el proyecto más pasadísimo de lanza que llegó pues fue el de Mutuo, ¿no? El primerito. Ah, ok. Bueno, por la dificultad, ¿no? No tanto por la cantidad. Y porque apenas era el primero, bueno, me imagino que era como el primero así de grande que... Pero sí, yo me acuerdo que estabas bien asustado, ¿no? Porque firmaste un pagaré. Sí. Y luego incluso, fíjate, fue año nuevo. Nos hablan el 1 de enero. Ah, sí. El 1 o 2 de enero. De que no, pues nos urgen como 100, 200 muebles. Y los tenemos que entregar en 90 días. Y ya van 88. Ah, sí. Y de que, no, pues en la negociación y que en la cotización, pues total que esa vez hasta Alonso me dijo, acompáñame, vamos, y nos sentamos ahí con un ejecutivo y así. Esa fue la de las primeras veces que yo tenía como 6 meses trabajando contigo y así de que me dijo Alonso, no, pues yo soy Alonso Moreno, eres Diego Rodríguez, soy diseñador industrial, es Diego Rodríguez, es un diseñador de artesanías. Y estaba el ejecutivo, que no, pues un chavillo ahí, arquitecto de como más, o sea, fuerte. Era director. El director. Es todavía. Y pues ahí quedó, y luego ya pues salimos y que reoferta y así estuvieron rebotando los precios. Pues total, cuando se cerró el trato ya habían sido 20 días de cotización y ya nos quedaban como 70 días. Y Alonso estaba bien asustado y hasta así hizo el Excel y no, digo, sí salimos, pero no puede fallar.
Y pues obviamente el primero que recibe el madrazo pues fue Dieguito, ¿no? Así de que me dice, no, pues échate los planos. Eran como 20 planos y había unos muy difíciles. Uno que incluso estuvo difícil y eso está padre porque incluso desde los planos puedes ver cuál va a estar difícil. Y dicho y hecho, ese fue el más difícil de todos. Sí. La silla número 1. Y entonces... Bien que la recuerda. Sí. Y pero así me enseñó un Excel y el anuncio. No, sí, todo está bien aquí, pero no podemos fallar. O sea, lo vamos a entregar según aquí mis números de Excel. Lo vamos a lograr, pero no podemos fallar. E incluso en tal grado de estrés, ya en los últimos días, ya antes de entregar, me acuerdo que me dice el Alonso, Diego, ya sé cómo le vamos a hacer en esto. Lo resolví en un sueño. Sí pasa. Y sí se logró. Se logró. Se entregaron una gran cantidad de muebles en 90 días, menos de 90 días. Sí. Estuvieron conformes con el resultado. Sí, siguen Y siendo clientes. Hasta la fecha no ha habido ninguna reclamo o garantía, nada. Hasta nos han vuelto a pedir. Y yo de ahí siento que fue como un buen cambio, pues, porque no había visto un proyecto así, o yo no me había tocado así algo como Sí, tan o sea, sí fuerte. habíamos hecho proyectos grandes, pero ese fue el primer proyecto ya como comentábamos ahorita, ¿no? Como formales, pues, ¿no? O sea, ya nosotros por nuestra cuenta, ya no mandando maquilar, sino nosotros haciéndonos cargo de todo. Y sí me pasa cuando estoy muy estresado y no puedo solucionar algo, la solución viene en los sueños. Qué poético se Ya, escucha ya eso. como de que, ya soy consciente, a ver, déjame, voy al taller y se va al carro y lo resuelve, ¿no? Ustedes desayunan hule espuma, madera y telas. Sí, pero incluso luego llegaron las chicas a ver los muebles y estaban en tiradero de muebles y acomodamos, barrimos, sacudimos para presentarles los muebles. Y... Sí, más que nada, el tema de ese proyecto era que era una cantidad fuerte, pero también era una cantidad que tenía alrededor de 20 diseños distintos, pues, ¿no? El proyecto de los hoteles es un poco más sencillo porque solamente es una pieza o 3 y la repites 100 veces. Entonces producción agarra vuelo y se va rapidísimo. Acá no, acá eran 5 de una, 20 de otra, 30 de otra y y 2 de una también. Sí, ajá. Pero yo creo que soy adicto al estrés. La adrenalina. Sí, de veras. O sea, cuando estoy estresado digo, no, ya quiero que se acabe el proyecto. Y cuando se acabe el proyecto, quiero que haya otro proyecto grande y más grande, ¿no? Entonces, creo que sí soy adicto a eso. Me gustan los retos, definitivamente. Sí. Sí, pues me puedo acordar de varios. Cuando fuimos a hacer los de Beyond Sugar, que fuimos varias veces allá y que no quedaban y las plantillas y... ¿Cuál ha sido el proyecto que está en el repertorio portafolio de Alonso Moreno que más te haya gustado y el que menos? Digo, puede ser desde que estabas en la universidad, Ajá. o sea, toda tu trayectoria. El proyecto que más me ha gustado, sí, definitivamente sí ha sido ese de Mutua. Sí. Porque los muebles que ellos... O sea, es un muy buen cliente. También en ese momento yo estaba un poco estresado porque nunca los habíamos contactado. O sea, ellos nos contactaron y yo no sabía quiénes eran, pues, ¿no? Entonces yo tenía hasta un poco de desconfianza, pues yo decía, me están pidiendo ahorita un proyecto muy grande, me están haciendo firmar un pagaré y yo no sé quiénes son, pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estábamos en la junta y yo estaba hablando con mi abogado y le estaba diciendo, oye, es que dice esto y qué hago y no sé qué, ¿no? Entonces fue muy estresante esa parte. Ahorita ya los conozco muy bien, sé quiénes son. Son un grupo muy grande de arquitectos que construyen y que desarrollan. Entonces, pues bueno, ya ahorita los... Oye, y le habías comprado justamente platicando de que compró un departamento y le habías comprado a su competencia, ¿no? Ah, sí. sí. Acaba de cerrar un trato con tu competencia. Sí, ese fue un gran reto porque ellos piden las mejores maderas, los mejores materiales para tapicería. E inclusive si sube un poco el precio, ellos son de los clientes que te dicen, está bien, no hay problema. Entonces, sí puedes trabajar con ellos con mucha calidad y sí te la exigen, pues. Entonces, es algo padre porque teníamos el reto de
realizar de cada mueble un prototipo, obviamente unos planos técnicos, y aparte hacer el prototipo pues requiere no nada más la parte de carpintería, sino la parte ergonómica, las proporciones, la comodidad, la tapicería, y que se viera como la fotografía que ellos nos envían, ¿no? Porque al final nosotros, o todos nuestros clientes son, te envío la foto y tú hazle como quieras, pero yo creo que me quede así. Entonces ese fue el proyecto, es uno de los proyectos que más me han gustado. Y el que menos me ha gustado, o el que puedo decir el peor, yo creo que fue uno que cuando todavía no tenía ninguna de las empresas, que estábamos todavía en el despacho, ese fue un error. Yo creo que ese fue un gran error como todavía no profesional. Me encargaron hacer unas oficinas, y eran unas oficinas grandes, ¿no? O sea, fue un proyecto grande en ese entonces para mí. Entonces hice un render igual, ¿no? Render padre y todo. Y a la hora que entregué, no se parecían al render, ¿no? Entonces, pues, regresaron todo. O sea, el proyecto se regresó completo. Entonces sí fue una gran decepción. Fue ahí como que chin. No supe llevar a cabo mi proyecto y no supe de lo que hice yo en un concepto, llevarlo a la materialización, ¿no? Esa fue como una de mis derrotas, pues, ¿no? Qué interesante todo este mundo del mueble. Que también tiene mucho que ver con los textiles, porque también manejan textiles. Yo no sé por qué no te gustan. Sí. No, nunca dije que no me gustaran. Pues no conozco. Pero sí. Y aparte creo que la tapicería es como de los procesos que tienen, de los más bien, pues diseños que tienen más procesos, ¿no? O sea, el proceso como de planos, ¿no? Y luego de que es el desarrollo de estructuras. Bueno, ya Diego nos enseñó un poquito en el takeover los procesos que tiene la retapicería, y sí creo que son como los que tienen muchos pasos, ¿no? Hasta llegar al resultado final. Pero bueno, lo que no ha comentado Alonso, porque pues ahorita estamos hablando de los proyectos especiales, pero también pues de lo que también vive mucho la retapicería es del retapizado y el aprovechamiento de los muebles viejos, pues. Y pues contamos con muchísimo asesoramiento, pues atención al cliente, muestreo de telas, una amplia variedad de telas, de textiles. Tenemos una supervisión de diseñadores que están en la cuestión de calidad, de que a veces que me ha tocado regresar muebles para atrás porque pues seguramente el cliente final no los va a regresar. O a veces muchos clientes no creen o piensan que tienen que llevar a su mueble. Cuando tenemos toda la logística de recogemos tu mueble, va una asesora, te muestra la extensa variedad de telas, levanta tu pedido y somos una empresa que responde, pues, que entregamos más tarde que otros, pero es porque tenemos todo este valor, este proceso de valor que acompaña a un proceso de diseño, un proceso de producción, y que eso es lo que a veces si nos dicen, no, es que está caro, pues sí, pero es que el precio es por todo nuestro esfuerzo, ¿no? Sí, justo exacto, estábamos hablando mucho de los proyectos especiales, pero la retapicería justo a lo que hace énfasis es pues a la reutilización, ¿no? Y es algo que pues hoy en día se utiliza más, y a mí me da mucho gusto que haya habido como tanta aceptación de todos los clientes, y que cada día es como más justamente la aceptación del cliente para renovar o reutilizar sus piezas, sus muebles, en vez de comprar algo nuevo. Eso me da mucho gusto, y más aún me da gusto que, por ejemplo, le estaba platicando a Diego, justo hace un par de días nos llamaron de el Consejo de la Judicatura, que es pues una dependencia bastante grande, gubernamental, para la posibilidad de reutilizar más de 100 archiveros, ¿no? O sea, ellos nos llamaron como para, oye, Alonso, ¿y se podrá de casualidad reutilizar estos archiveros que se están cayendo?
Y yo, pues claro que se puede, ¿no? Entonces yo le dije a Diego, si ya se les envió la propuesta y todo, si ellos se deciden por sí reutilizar esto, creo que es un gran avance para nosotros, porque quiere decir que la difusión de la reutilización está llegando a lugares donde pensábamos que era muy difícil, porque el gobierno tiene sus presupuestos y ellos pueden comprar sin ningún problema, pero ¿qué pasa con todo lo que ya no funciona? Es mucho más sencillo para ellos desecharlo. Entonces, si logramos entrar a dependencias gubernamentales, creo que nos podrían voltear a ver también los hoteles y los restaurantes, que son también industrias grandísimas que cuando remodelan lo que hacen es tirar. Entonces, si logramos entrar acá y empezar a ya estar en otra área mucho más grande, creo que sería para nosotros un paso gigantesco. Justo la plática que vamos a dar en una empresa importante de desarrollo de hotelería, centros comerciales y restaurantes en Ciudad de México la semana que viene, la plática se va a dar justo de la reutilización, y ellos nos comentaban la importancia de que fuéramos a platicar de esto, porque en uno de sus proyectos nos comentaron que había un hotel que remodeló completamente el hotel y tiró cientos de muebles, ¿no? Que realmente nos decían, es que estaban buenos, o sea, los muebles estaban bien, pero pues como son cadenas muy grandes y remodelan, dicen, vamos a tirar todo y compramos todo nuevo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues nosotros estamos en esta lucha por la reutilización y la reestructuración de todo el mobiliario que tengas para convertirlo en una pieza que nuevamente tenga vida. Y sin duda es algo muy importante, ¿no? Sobre todo en este mundo de consumismo, ¿no? Que la gente, bueno, ya no combino con mi sala, bueno, bye, voy a comprar uno nuevo, ¿no? Sin embargo, está la opción, a lo mejor si le cambias el tapiz, ¿no? Sí. Ya puede a lo mejor combinar con tus muebles y ya generaste como a no hacer basura, no a hacer como un poquito más de diseño y así. Claro. ¿Les ha llegado alguna silla así que digan emblemática de diseño Sí, o algo sí. así? Una silla Van Buren. Sí. La silla Van Buren. Pues nos llegó también una Van de Gogh. Sí, y lo curioso es que nos llegan y luego a veces los clientes ni saben, ¿va? Sí, llegó una silla. De hecho, la silla es la Van Buren, que es de este arquitecto, pseudoarquitecto neoyorquino, que no digo pseudoarquitecto porque no terminó la licenciatura, pero se vino a México y empezó a desarrollar mobiliario residencial. Y estaba intervenida con crayolas y con acrílico abajo, y la dejamos muy linda. Sí, claro. Pero incluso, por ejemplo, hablando ahorita de un proyecto emblemático, pues la momia, ¿no? La momia, que era bueno, así la bautizamos porque era un mueble sumamente viejo. Sí, viejísimo. O sea, yo he aprendido ahí a identificar las etapas de las modas de los muebles. Y por ejemplo, algo muy, muy interesante es que, bueno, yo me tocó hacer una garantía en esa sala, porque era una sala muy vieja con cama de resortes. No tenía hule espuma, tenía fibra de coco. Fibra de coco, pero incluso era como yesca, ¿no? Como esto de Winumo, tenía. Y la madera, porque se pudrió, una parte se pudrió y no se pudo reemplazar, entonces le pusimos una pata adicional. Pero pues el proceso de poner una pata ahí en un mueble, pues a veces con un tuino se hace un barreno, se mete el tuino y se enrosca la pata como una prótesis. Pero en pino pues entra como mantequilla, y esta se me rompió 2 veces ahí. O sea, no podía entrar porque la madera estaba tan dura que no pasa por... Sí, claro, en los muebles que ya tienen cierto tiempo y también una cierta estructura que ha pasado durante muchísimas etapas, como dice Diego, de moda, de tendencias. Es un gran reto para nosotros porque nos encontramos con problemas diferentes en cada uno de los clientes, ¿no? Entonces tenemos que resolverlo de una diferente forma. Y en el taller, justo en ese sentido, yo platico siempre con producción y les comento que nosotros somos
especialistas en cada uno de los clientes para darles la prioridad y resolver su necesidad independiente, ¿no? Entonces, por lo mismo les pido que sean muy detallistas de acuerdo a las indicaciones que nos da el cliente y que no se desesperen, porque luego a veces producción quiere hacer todo como rápido para que salga y yo les pido que al contrario, que lo hagan de manera que resolvamos la necesidad de cada uno de los clientes en particular, ¿no? Que es algo que hemos encontrado que si tenemos chamba es porque creo que estamos nadando contra corriente, pues. Todas las empresas quieren mayoreo y hacer mucho y producción y líneas. Y nosotros vamos en contra de ellos, ¿no? Vamos como nosotros hacemos cosas especiales para ti. Tú dime qué necesitas, qué es lo que quieres y yo te lo hago, ¿no? Obviamente hay algunas limitantes, pero nos dedicamos a eso. Entonces tenemos que ser conscientes de que tal vez a la primera no nos va a quedar y hay que repetir y hay que volver a hacer hasta que ese prototipo se convierte ya en el producto que queremos entregar. Y a veces se nos pasa, ¿no? Como esta última vez que dejamos pasar un mueble de piel que estaba como sí, picoteado con la máquina de coser y las chicos de producción dijeron, pues como es la parte de atrás no se va a ver. Uh-huh. Y cuando llego yo a la entrega, el mueble de la clienta tenía una visibilidad de 360 grados. O sea, si se sentaba en su comedor podía ver el respaldo de ese mueble y que además no era excusa dejar eso picoteo, que ellos intentaron solucionarlo con retoque, pero era muy evidente que se habían equivocado, pues. Pero a veces sí es o incluso que por ejemplo, ahorita, eso pasa seguido, que también una cliente ahorita entregamos y de que nos dice, es que se sigue sumiendo el sofá. ¿Cómo crees? Pues es que no tuvimos el cuidado de revisarlo, pero, o sea, se puede reutilizar sus materiales y quedan sus muebles como nuevos, pues. Entonces ahí tenemos un índice de error del 5%. Es mucho. Es que yo creo que es lo que pasa en todas las empresas, ¿no? Siempre puede haber un errorcito, ¿no? Y que se puede solucionar, ya. Pero también es parte del aprendizaje. Ya la próxima vez que tengan un sillón de piel, te apuesto que lo van a revisar antes de entregarlo, ¿no? Sí. Sí, para la cantidad de proyectos que se entregan diariamente, el porcentaje de error, la verdad, sí es mínimo. O sea, sí hemos como mejorado muchísimo en ese sentido. Tan así que creo que estos últimos han sido como unos descuidos porque ya nos habíamos como acostumbrado a no tener situaciones. Pero nada, son jaloncitos de orejas nada más, como para no sueltes este tema de revisar detalladamente por atrás, por adelante, por adentro y por todos lados el producto que estés entregando, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Alonso, por venir este día con nosotros. Yo me quedo con bueno, me gustaría compartirles a todos sus escuchas que pues el diseñador tiene que tener este valor, además de ser buenos diseñando, pues desde el tema financiero, costos, de ofrecer un servicio adicional. Esas cosas son las que de pronto a las empresas pues le dan ese toque, ¿no? Que va con el proceso artesanal. Sí. Y pues y ya, no sé si quieres agregar algo más. Por Rumi. último, me gustaría antes de despedirnos que le puedas dar un consejo a nuestra audiencia, a los alumnos, sobre todo que nos escuchan. A tus alumnos. A nuestros alumnos. A sus alumnos. Que un consejo que les pudieras dar. Pues yo creo que, pues no sé si sea como tal un consejo, pero yo creo que les podría tal vez invitar a que sean muy perseverantes y sean muy constantes en lo que hacen. Yo creo que el tema de ser exitoso va más allá de la parte económica. Yo creo que el ser exitoso es hacer lo que más te gusta, levantarte y estar feliz de que vas a ir a realizar la actividad que más te apasiona. Y como consejo únicamente les diría que hagan lo que más les guste, con todo el entusiasmo, con todas las ganas,
como si fuera el último diseño que van a realizar. Y tarde o temprano vendrán pues todas esas remuneraciones que a veces uno espera y necesita, ¿no? Pero que no se desilusionen, que la constancia y la perseverancia te lleva a lugares muy profundos, a punto de estallar, de llorar, de patalear y de dejar todo, pero en algún momento hay un pasadizo que te lleva, mientras estés haciendo las cosas bien y lo que más te gusta, te va a llevar pues creo que a lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Lo demás hay que prepararse muy bien en el tema de los números. Eso es fundamental, porque siento yo que a veces sí nos olvidamos mucho de esa parte. Somos súper creativos, pero no sabemos comercializar un producto, costearlo, de alguna manera encontrar el punto de equilibrio para que no solamente seamos emprendedores, ¿no? O sea, yo creo que esa parte fue la que a mí me cambió cuando alguien me dijo, no seas emprendedor, sé empresario, hay que dar ese salto, pues, ¿no? Entonces, el ser emprendedor está padre, es el primer paso, pero hay que brincar de ese paso a ser empresario, ¿no? Y esa parte únicamente la vas a lograr si te preparas financieramente para eso. Perseverancia, administración, constancia y atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Sí. Porque el que resalta es el primero que ven, pues. Claro, sí. Y pues normalmente para terminar a nuestros invitados les ofrecemos unos 5 minutos de fama por si quieren mandarle saludos a sus seres queridos, a sus colegas, a sus cuates. Estás en la radio, como dice Diego. 5 minutos de fama. No, pues yo nada más quisiera pues agradecer a todo el equipo de la Retapicería, porque creo que todos han sido parte de todo este gran movimiento que me hace muy feliz y que la verdad me emociona mucho tener este proyecto, porque veo que todos están entusiasmados, ¿no? Y eso me da a mí como más energías para seguir adelante. Me siento muy responsable de todos y cada uno de los que forma parte de la empresa, y todos los días me levanto con la intención de que a ninguno nos falte trabajo y que sigamos creciendo. Y quisiera agradecerles a todos, quisiera agradecerle a mi padre, que me enseñó gran parte del área del mueble, y a Raúl Flores, ¿por qué no?, que fue también uno de los iniciadores de todo esto. Saludos a tu madre, a Aide. A todos. Un fuerte abrazo a Aide, a Dani. A Dani, a mi esposa. Ojalá que haya llegado a su clase. Sí, el día de hoy. Sí. Y también a ustedes, ¿no? Gracias a ustedes por hacer este tipo de proyectos, porque como les comentaba en un inicio, yo recuerdo una anécdota donde Raúl Flores me dijo, yo ya estoy viejo, yo estoy de salida, tú, Alonso, vas entrando, entonces de aquí en adelante tú tienes que tomar la batuta del diseño para poder hacer algo y que la difusión del mismo siga por muchas generaciones, ¿no? Entonces yo les digo lo mismo a ustedes. No quiero decir que yo voy de salida, pero sí ya estoy a lo mejor pues ya más para allá, ¿no?, que ustedes van entrando, y qué bueno que entrando estén haciendo esto, porque ya les va a tocar a ustedes, ¿no?, hacerle la difusión al diseño para que no solo en la comunidad de diseño nos conozcamos, sino que nos conozcamos y nos demos a conocer ante los empresarios y ante cualquier persona, no nada más aquí en Guadalajara, sino en todo el país. Maravilloso. Qué buenas palabras. Yo no tuve el honor de conocer a Raúl, pero muchos maestros, sí, y siento que vamos por el camino de ahí. Yo lo conozco a través de lo que me comparten de él. Sí, yo también, de historias, de anécdotas, ¿no? Sí, por ahí hasta en un libro, Indie, ¿no? Sí. Te presté por ahí en Sobre Indie la también tenemos conceptualización. un proyector que era de Raúl. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así de tarjetitas o qué? Entonces ya está muy viejito, ya de hecho ni tiene De VGA. bulbos. Creo que la entrada es de VGA, ni siquiera tiene HDMI.
pero ahí sigue. Sí. Pues algo hizo, ¿no? Para que siguiera entre nosotros después de tantos años, ¿no? Y yo creo que eso está padre. Sí, está padre. Bueno, Alonso, pues muchas gracias por venir. La verdad estamos muy agradecidos, Diego y yo, no solamente por venir al podcast, sino por todo lo que nos has enseñado. Has marcado nuestra trayectoria y, como dice Diego, somos el producto de tu esfuerzo. Muchas gracias. Y por último, ¿sabes cómo le hace la hada madrina? ¿Cómo le hace la madrina? El hada madrina. Mi madrina. No sé cómo le hace. Dale. Gracias por escuchar Arsatenia. Tendremos episodio cada semana. Síganos en nuestras redes como @Arsatenia. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en Spotify. Escríbanos un correo a arsatenia@gmail.com si quieren formar parte de nuestra audiencia. Estuvo conmigo Romy y yo soy Diezgo. Nos vemos la próxima semana. En Arsatenia. La madrina. ¿Nunca has escuchado el final del podcast? No he llegado al final. Pues tal vez sí, pero no recuerdo. Tache. La única que quería decir el dale era Claudia Lua y nosotros no la dejamos. Paula lo dijo también. Así. Pero Claudia llegó y fue lo primero que dijo. Pero sí se lo dejamos, ¿no?